Bien, muy buenas tardes, estimados compañeritos. Vamos a empezar a estudiar Derecho de Trabajo. ¿Me escuchan? No sé si está bien el audio. Sí, licenciado, está nítido. Gracias, don Carlitos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a estudiar un rato Derecho de Trabajo. Y pues hoy vamos a abordar dos temas que son muy importantes, como lo son la suspensión del contrato individual de trabajo y la terminación del contrato individual de trabajo. El caso de la suspensión, pues con el tema de las vacaciones y los asuetos, así como las licencias, pues es un tema que es muy constante en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Pero el año pasado, en el 2020, se puso de moda, por decir algo así muy rápido, ¿verdad? O se utilizó bastante esta figura en una de sus modalidades por el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque hubo muchos patronos y muchos trabajadores que suspendieron totalmente su contrato de trabajo mientras superaban la crisis. Entonces, este tema de la suspensión, pues es muy importante, ¿verdad? Y se aplica mucho. Y el de la terminación, no digamos, ¿verdad? El tema de la terminación del contrato individual de trabajo es una de las fuentes más importantes de trabajo para los abogados. Entonces, estos dos temas, por lo menos el segundo, que es la terminación, en donde está el despido directo y el despido indirecto, seguramente se los van a preguntar, ¿verdad? Y les va a servir mucho ya en su ejercicio profesional. Bueno, entonces, suspensión y terminación del contrato individual de trabajo. Bueno, primero vamos a ubicar estos dos temas en el contrato individual. Y pues esto es lo que hemos estado estudiando en relación al contrato individual, ¿verdad? Y pues la suspensión del contrato individual de trabajo, como ya la vimos, pues no termina con el contrato individual, ¿verdad? Sino que el contrato continúa y continúa produciendo los efectos, es decir, obligaciones para patrono y para trabajador. Pero la terminación, pues sí, es la finalización del vínculo jurídico laboral y eso implica de que ya no se producen nuevas obligaciones para patronos y trabajadores. Entonces, por favor, ya estamos aquí en la parte final de el contrato individual de trabajo. Bueno, aparte de eso, pues debemos de recordar siempre nuestro esquema que es el más general del derecho de trabajo y pues todavía nos encontramos en esta parte, ¿verdad? En esta partecita en donde aparece aquí la suspensión y la terminación. Entonces, ya es lo último que estamos viendo y luego de que salgamos del contrato individual de trabajo, pues vamos a pasar a otros temas que son cortos para ir buscando ya otro tema importante como lo es el juicio ordinario y el proceso colectivo de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya ubicado el tema, vamos a recordar rápidamente lo que repasamos de último en la sesión anterior de Derecho de Trabajo. Lo que debemos de hacer primero es diferenciar la suspensión de la terminación. Y en esta diapositiva, pues, hay eh, varias diferencias que se pueden señalar, que son muy concretas, y pues hay por lo menos dos semejanzas, ¿verdad? Me, me parece que la número 6 nos puede servir bastante para graficar o tener un esquema mental de en qué consiste la suspensión y en qué consiste la terminación, porque esto pues ustedes lo analizan, se lo memorizan, lo comprenden y pues no hay mucho problema.
Pero el esquema es muy importante que lo tengan porque de ahí van a explicar ustedes estos temas en su examen. Entonces vamos a recordar que cuando el contrato se perfecciona, porque el trabajador empieza a trabajar, entonces el vínculo jurídico se mantiene y ese vínculo jurídico produce obligaciones para el trabajador y obligaciones para el patrón. Pero la obligación más importante del trabajador es trabajar y la obligación más importante del patrono es pagar el salario. Entonces, esas obligaciones se siguen produciendo, pero llegan ciertas etapas de la relación de trabajo en donde el trabajador no trabaja, pero el patrono sí le paga. El vínculo se mantiene y cuando el trabajador regresa a trabajar, pues el vínculo se mantiene, el trabajador empieza a cumplir con sus obligaciones, la principal que es trabajar, y el patrono sigue cumpliendo con sus obligaciones. Pero podemos ver que hay un incumplimiento de parte del trabajador y cumplimiento por parte del patrono, pero el vínculo se mantiene y continúa. El trabajador retoma su trabajo. Este es el típico caso de las vacaciones. Puede ser también que el patrono no pague y que el trabajador sí trabaje. Como ahí solo hay pocos ejemplos, como el que vimos la semana pasada, en donde el trabajador pues ya está por retirarse del almacén en donde trabaja como dependiente y hay un incendio y entonces se pone a ayudar al patrono para rescatar la mercadería y trabaja de las 6 a las 10 de la noche. Entonces él pretende que le paguen horas extras, como se dice, pero es salario por jornada extraordinaria, pero en este caso no tiene derecho, porque él trabajó, pero el patrono no le tiene por qué pagar. Y al día siguiente el vínculo de trabajo continúa y las obligaciones de ambos se siguen produciendo, ¿ya? Pero también tenemos otra modalidad en donde ni el trabajador ni el patrono cumplen con sus obligaciones. Y sin embargo, pues se mantiene el vínculo jurídico y pueden retomar sus obligaciones, obviamente, de forma posterior y las obligaciones se siguen produciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a encontrar que esto es lo que caracteriza a la suspensión. En cambio, en la terminación, vamos a encontrar que el vínculo finaliza y consecuentemente el trabajador ya no tiene que trabajar ni el patrono tiene que pagar salarios. Pero todos los derechos y todas las obligaciones que se produjeron antes, pues se deben de cumplir, porque nuevos derechos y nuevas obligaciones ya no surgen. Se termina el vínculo jurídico, se dejan de producir nuevas obligaciones y se deben de cumplir las obligaciones anteriores. Entonces, esto implica de que si el vínculo jurídico o el contrato de trabajo finaliza porque el patrono despidió al trabajador, entonces el trabajador el día lunes ya no tiene que ir a trabajar, ni el patrono le tiene que pagar el salario a partir del lunes, ¿ya? Pero lo que haya trabajado antes el trabajador, el patrono sí se lo debe de pagar. Entonces, por favor, aquí es muy importante que ubiquemos bien la diferencia y algunas semejanzas que se dan entre la suspensión del contrato individual de trabajo y su terminación, ¿verdad? Y esta diapositiva, pues, nos da detalles muy importantes. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la suspensión del contrato individual, porque cada uno de estos temas, pues tiene sus complejidades, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer un clic aquí a la suspensión para ver qué clases de suspensión están reguladas en el Código de Trabajo y cuáles son los efectos, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Entonces vamos a decirle al DJ que nos
ponga en pantalla las diapositivas de la suspensión del contrato individual. Bueno, aquí podemos encontrar el tema general de la suspensión del contrato individual de trabajo y que está regulado del artículo 65 al artículo 65 al artículo 75. Y tenemos la relación de trabajo entre patronos y trabajadores. Bueno, entonces, en la suspensión debemos de recordar que se dan todas las características que ya hemos mencionado. El Código de Trabajo de esos artículos nos dice que hay dos clases de suspensión. Debemos de recordar de que estos son los conceptos jurídicos, ¿verdad? Pero que estos conceptos los debemos de aplicar a casos concretos o a resolver problemas que se dan en la vida real, ¿verdad? Bueno, entonces, la suspensión puede ser individual cuando afecta, aquí está la clave, una relación de trabajo. Una relación de trabajo, es decir, cuando se da entre un patrono y un trabajador, uno y uno, ¿verdad? Bueno, esa es la suspensión individual. La suspensión colectiva se da cuando afecta por una misma causa la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo. Entonces, veamos que la clasificación de la suspensión va a ser conforme al número de trabajadores que afecta la suspensión. Si solo es a un trabajador, así de manera individual, como que si fuera una golondrina, entonces estamos ante una suspensión individual. Y aquí se recuerdan que estamos en el derecho de trabajo individual, porque aquí el trabajador solito está velando por sus propios intereses, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, está velando por el derecho a su nariz, ¿verdad? En cambio, en la suspensión colectiva ya nos pasamos al derecho colectivo de trabajo, en donde por una misma causa, se afecta a la mayoría. Es decir, que hay 100 trabajadores y por una misma causa se afecta a 75, por ejemplo, ¿verdad? O por una misma causa se afecta a la totalidad de relaciones de trabajo. Entonces, en este caso, podríamos pensar que de 100 trabajadores se suspenden colectivamente 75 relaciones de trabajo por causa de la pandemia. Entonces, en este caso estamos ante una suspensión colectiva. De 100 trabajadores se suspenden colectivamente 100 contratos de trabajo, es decir, la totalidad, a causa de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la causa común? La pandemia. ¿Qué es lo que afecta? La mayoría, 75 de 100 trabajadores o 100 de 100 trabajadores. Entonces, por favor, veamos esta clasificación, pero también la diferencia que existe en esta primera parte. Aquí con celeste les estoy ubicando la suspensión individual que pertenece al derecho de trabajo individual. Y aquí con ¿qué? Mostaza o color así, pues aparece la suspensión colectiva que pertenece al derecho de trabajo colectivo. Y por eso es de que sus bases deben de estar muy bien para que esto sea un poquito más fácil de comprender y sea pues comprendido de forma correcta, ¿verdad? Bueno, ahora veamos que la suspensión individual acepta dos formas.
la suspensión parcial y la suspensión total. Entonces aquí tenemos suspensión individual parcial y suspensión individual total. Pero recuérdense que esto es en relación a un trabajador. Un trabajador que vela por sus propios intereses. Una golondrina que quiere hacer verano solita, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un trabajador. Aquí de la mayoría o de todos. Bueno, entonces ahí es en donde no nos tenemos que perder. Bueno, entonces, en relación a una suspensión individual, la suspensión puede ser parcial si es el patrono el que deja de cumplir su obligación principal y el trabajador trabaja. Esa es la primera posibilidad, porque hay un o aquí, ¿verdad? O puede ser que sea el trabajador el que no cumpla, pero el patrono sí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta doble posibilidad. En este caso de la suspensión total, el patrono y, esta es la clave, ¿verdad? Y el trabajador incumplen, pero no por eso termina el contrato de trabajo. Recuérdense que en todas las suspensiones, el trabajador regresa a trabajar y el patrono recibe nuevamente al trabajador porque continúa la relación de trabajo. Ahora, si ya no continuara, entonces estaríamos hablando de una terminación. Entonces, debemos de ver primero en qué consiste y después cuáles son los efectos. Obviamente esto se pone un poquito más complicado acá. No complicado, sino que o sea, se le da seguimiento y entramos a más detalles. Disculpen ahí los colorcitos, pero es para que se nos quite el sueño, ¿verdad? Así de una vez con esos colores. Ustedes me dijeron una vez, haré que esos colorcitos. No, es para que se les quite el sueño, hombre, porque hay que ver cómo se le hace. Vaya, es viernes, una semana completa de trabajo, llena de actividades. Hay cansancio, pero esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Y lo debemos de hacer con mucha buena actitud, ¿verdad? Hay que descansar un poco y seguir, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora veamos la suspensión colectiva. Por una causa, la pandemia, se suspenden 75 de 100 contratos de trabajo o 100 de 100 contratos de trabajo por la pandemia, por ejemplo. Pero de la misma forma, la suspensión puede ser parcial o puede ser total. Es parcial cuando el patrono o los trabajadores incumplen. Esto quiere decir que 75 de 100 trabajadores trabajan y el patrono no les paga. Puede ser que 75 de 100 trabajadores no trabajan y el patrono sí les paga, porque es O, ¿verdad? Pero la suspensión colectiva implica de que ambos no cumplen. Patronos y trabajadores no trabajan, 75 de 100 o 100 de 100, y el patrono no paga. Pero en ambos casos, recuérdense que cuando finaliza la suspensión, el trabajador regresa a trabajar y el patrono le tiene que seguir pagando. Entonces, lo que necesito que no perdamos de vista es de que la suspensión es temporal y que el trabajador regresa y el patrono lo recibe y todo continúa normal, ¿ya? Esta diapositiva la vamos a dividir en suspensión individual y vamos a ver su complejidad y en suspensión colectiva. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos estas variantes, ¿verdad? Aquí tenemos la suspensión individual y aquí tenemos la suspensión colectiva. Bueno, en la suspensión individual, recuérdense que estamos un patrono y un trabajador. Entonces, la suspensión puede ser parcial en dos variantes y total en una. La primera variante de la parcial
es de que el trabajador cumple con sus obligaciones. El patrono igual. Pero llega el periodo de la suspensión. Entonces, en donde se da la suspensión, por favor ubiquemos acá, en esta gráfica es aquí, aquí se los estoy marcando con rojo. Aquí se da la suspensión. El trabajador no trabaja porque sale de vacaciones, porque descansa sábado y domingo, porque es día de asueto, es 15 de septiembre, porque es 25 de diciembre, porque es 1 de mayo. O sea que el trabajador no trabaja, pero el patrono sí le paga su salario, le paga el séptimo día, le paga los asuetos, etcétera, ¿verdad? Le paga las vacaciones y de adelantado, dice la ley, ¿verdad? Pero ya el día lunes, el trabajador regresa a trabajar normalmente y el patrono lo recibe y le asigna tareas y el trabajo continúa normal. Entonces, cuando se da esta situación que todos los trabajadores hemos vivido, sobre todo las sabrosas vacaciones, lástima que se van muy rápido, ¿verdad? Cuando uno ya se está acostumbrando a levantarse tarde, hay que regresar a trabajar, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Algo es alguito, ¿verdad? Algo es alguito, de la liga, a usted le dan como 3 meses de vacaciones, siempre me molestan ahí en los tribunales, ¿verdad? No, 3 meses no me dan, 4 me dan. Bueno, ahí les voy a contar la historia que hay detrás de esos comentarios, ¿verdad? Bueno, ahí don Carlito seguramente lo sabe o se recuerda. Bueno, entonces, por favor, veamos que aquí tenemos la clásica suspensión individual parcial, en donde el trabajador no trabaja, vacaciones y el patrón no paga, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la otra variante de suspensión individual parcial. Esta suspensión es muy rara. Solo hay 1 o 2 casos por ahí, son como una aguja en un pajar. Y cuando yo le preguntaba en el examen y me lo contestan, pues digo yo, bueno, sí, vio despacio ese tema, sí lo estudió, ¿verdad? En este caso, pues sucede lo mismo, ¿verdad? El trabajador está trabajando normalmente y el patrón está pagando normalmente, pero llega el periodo en el que se da la suspensión individual parcial. Pero en este caso, por favor, veamos que el trabajador sí trabaja. El trabajador sí trabaja, pero el patrono no le paga el salario. Y podemos mencionar escasamente 2 ejemplos en esta clase de suspensión. Entonces ya les dije, por ejemplo, el caso de que el trabajador pues ya esté saliendo de su trabajo a las 6 de la tarde, un sabroso viernes, y resulta que empieza un incendio en el almacén y el patrono le dice, mire usted, por favor, ayúdeme a sacar la mercadería para rescatar, porque si no vamos a quedar sin almacén. Entonces el trabajador empieza a ayudar al patrono, sacan toda la mercadería y termina a las 10 de la noche. Es decir, que en términos normales estaría trabajando 4 horas de jornada extraordinaria. Pero resulta que en este caso, por la emergencia que tiene el patrono, el trabajador no tiene derecho al pago del salario extraordinario y el patrono no tiene la obligación de pagarle. Entonces, ¿qué se da acá? El trabajador sí trabaja, pero el patrono no le paga. Pero el día lunes, el trabajador regresa a trabajar y todo continúa normal, ¿ya? Pero el día anterior, el trabajador trabajó y el patrono no le pagó. Entonces, en este caso, estamos ante una suspensión individual parcial. Veamos estos casos porque estos están en el código de trabajo. Veamos en las obligaciones del patrón, del trabajador. Veamos, permítame, aquí se me perdió las obligaciones de
artículo 63, licenciado. Vamos a ver, 63 es, ¿verdad? Gracias, que se me perdió. Ah, sí, aquí está. Veamos, gracias. El artículo 63, 63, gracias. 63, literal, E de elefante. Dice que el trabajador tiene la obligación de prestar los auxilios necesarios en el caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Esto pudo haber sucedido, por ejemplo, ahorita con el tema de los huracanes, ¿verdad? Si algún local comercial estuvo, pues empezó a inundar, el patrón no pudo haber llamado a los trabajadores para que sacaran toda la mercadería. Y en ese caso, pues los trabajadores no tenían derecho a salario, no tenían derecho. Ahora, si el patrón no les quiere pagar, pues ese ya es asunto de él, por su propia voluntad, pero obligación no tiene. Entonces, este es un ejemplo perdido que está aquí en el Código de Trabajo, ¿verdad? Veamos el artículo 66A, que también tengo aquí en referencia, 66A. El artículo 66A se refiere a la suspensión individual parcial, ¿verdad? Ahora veamos el artículo 121 del Código de Trabajo. Vamos a ver aquí. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para jornadas ordinarias o que exceda el límite inferior que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada con el 50%, etc. Ahora veamos. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe para subsanar los errores imputables, solo a él cometidos durante la jornada ordinaria. Entonces aquí tenemos el segundo caso, en el 121, segundo párrafo. Si el patrono le dijo al trabajador, mire, señor trabajador, usted ahorita en la tarde va a sacar estas fotocopias, y lo dejó ahí solo en la empresa, ¿verdad? Pero el trabajador se puso a chatear y se puso a ver su teléfono y se le pasó la tarde, y ahora resulta que quiere sacar las fotocopias hasta mañana. Entonces viene el patrono y le dice, no, yo ahí vi en la cámara que usted se pasó ahí sin hacer nada, así que se queda después de la jornada de trabajo sacando las fotocopias y me las deja, porque eso lo debió haber hecho en la tarde. Entonces, en este caso, el trabajador pues se tiene que quedar sacando las fotocopias después de la jornada de trabajo, pero no por eso va a tener derecho a pago. Entonces, en este caso, el trabajador trabaja y el patrono no paga, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ante la segunda variante de la suspensión individual parcial, ¿verdad? O sea que la parcial tiene todavía dos modalidades. Esto también veámoslo en el artículo 102, literal B de bota y G de gato, de la Constitución Política, ¿ya? Eso ya lo hacen, ahí hacen el análisis comparativo. Entonces, por favor, miren, pues apunten ahí sus ejemplos y los analizan despacito y van a ver que ahí encajan bien. Ahora veamos la suspensión individual total. En este caso, pues, el trabajador cumple normalmente su obligación de trabajar y el patrono de pagar el salario y demás prestaciones, ¿verdad? Pero llega el momento de la suspensión. Y en este caso vamos a encontrar que el trabajador no trabaja y el patrono no paga el salario. Porque pues la ley así lo establece o bien se ponen de acuerdo. Puede ser que el trabajador le diga al patrono que se va a ir 3 meses a visitar a su familiar al extranjero y que pues no puede llegar a trabajar, pero no quiere perder su trabajo porque va a regresar. Y le propone al patrono pues que no le pague el salario, pero que le garantice que cuando regrese, pues va a seguir trabajando. Y el patrono está de acuerdo. Entonces el trabajador no trabaja por
3 meses y el patrono no le paga ese salario. Pero cuando regresa el trabajador, recupera su trabajo, retoma su trabajo y el patrono le sigue pagando, ¿verdad? Entonces, en este caso, pueden haber suspensiones totales, en donde el trabajador no trabaja y el patrono no paga. Este es un ejemplo que se permitió precisamente a raíz de la pandemia en el Acuerdo Ministerial 140-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que vamos a 140-2020. Este acuerdo permite que se puedan suspender los contratos individuales de trabajo con la anuencia y con validación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Este acuerdo fue emitido a raíz del decreto 13-2020 que se emitió a raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces, veamos que suspensiones individuales totales fueron reguladas el año pasado por el Ministerio de Trabajo en este acuerdo ministerial, a raíz de las leyes que se emitieron por el tema de la pandemia. Pero también vamos a ver que el acuerdo ministerial también afectó varios contratos o todos los contratos de un patrono con trabajadores en la modalidad de la suspensión colectiva, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a analizar estos decretos rápidamente más adelantito, pero lo que necesito es de que tengamos esta idea, ¿verdad? El trabajador no trabaja y el patrono no paga el salario. Y esto puede ser un acuerdo entre ambos, ¿verdad? Donde, como ya les dije, el trabajador se va de viaje durante 3 meses y acuerda con el patrono que no va a recibir salario, pero cuando regrese, pues va a recuperar su trabajo y va a continuar la misma relación de trabajo. Y el patrono acepta. Entonces, aquí estamos ante la suspensión individual. ¿Por qué es individual? Porque solo afecta a un trabajador, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la suspensión colectiva. Veamos la suspensión colectiva. Veamos en esta diapositiva, tenemos la suspensión colectiva. Debemos de recordar que para que se dé la suspensión colectiva, veamos el llamado de atención aquí en el asterisco. Para que se dé la suspensión colectiva, debe de ser por una misma causa. Debe de ser por una misma causa. Porque si los trabajadores se van a descansar por causas diversas, entonces no sería suspensión colectiva, ¿ya? Entonces el ejemplo más claro que tenemos en Guatemala es la misma causa, la pandemia, ¿verdad? La pandemia que el año pasado estuvo, creo que, mucho más fuerte que por lo menos ya nos acostumbramos un poco más, pero fue una causa común que afectó la mayoría de contratos de trabajo en empresas o la totalidad de contratos de trabajo. Esta es una característica de la suspensión colectiva, ¿ya? La causa común. Ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Dejemos de una vez ese ejemplo por si nos lo pregunta el examinador, usted le puede plantear ese ejemplo. La suspensión colectiva, de la misma manera que la individual, puede ser en 2 variantes parciales y en una variante total. Entonces vamos a suponer que 75 de 100 trabajadores o 100 de 100 trabajadores no trabajan por una misma causa, pero el patrono sí les paga, ¿ya? Y luego de que termina esa suspensión, los trabajadores regresan normalmente a trabajar y el patrono les sigue pagando.
¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos nosotros de identificar conceptualmente. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí los 100 trabajadores están trabajando normalmente y el patrono les está pagando a los 100 trabajadores. Pero llega el momento de la suspensión, que les estoy aquí poniendo en un círculo, en donde 100 de 100 trabajadores no trabajan, o 75, o la mayoría, o 75 de 100 trabajadores no trabajan, pero el patrono sí les paga. Entonces, en este caso, estamos en la suspensión colectiva parcial, en donde el trabajador no trabaja. ¿Cuál sería un ejemplo? Pero bueno, luego de que termina este periodo de suspensión colectiva, el trabajador regresa a trabajar normalmente y el patrono le sigue pagando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta característica de la suspensión en general. Pero ¿cuál sería un ejemplo de este caso? La huelga. La huelga que estallan los trabajadores a raíz de un proceso colectivo. Eso lo vamos a ver en el proceso colectivo, pero les voy a adelantar algo. Resulta que los trabajadores no están de acuerdo con el patrono porque la empresa está produciendo bastante y el trabajador y el patrono no les quiere aumentar salarios, ¿verdad? Entonces los trabajadores inician un proceso colectivo, plantean el conflicto, pasan por todo el procedimiento y les autorizan estallar la huelga, es decir, holgar, paralizar labores. Entonces vienen los trabajadores y paralizan labores, paralizan la empresa, es decir, no trabajan. Pero al final del juicio, del proceso colectivo, el juez les da la razón. Es decir, que los trabajadores ganan. Entonces la huelga no solo es legal porque los trabajadores paralizaron labores con autorización judicial, sino que además en la sentencia el juez les dio la razón, es decir, que la huelga fue justa. Entonces, cuando la huelga es declarada justa, entonces el patrono le tiene que pagar el salario a todos los trabajadores que holgaron, ¿ya? A todos los trabajadores que holgaron, ¿ya? Los trabajadores plantean el conflicto. Como no se resuelve nada conciliatoriamente y se reúnen los requisitos, el juez de trabajo los autoriza a estallar la huelga. Y los trabajadores estallan la huelga y paralizan la empresa, cierran la empresa, le ponen candados, custodian la empresa para que no opere la empresa como medida de presión en contra del patrón. De ahí los trabajadores piden que el juez dicte sentencia y el juez dicta sentencia, el juez de trabajo, y les da la razón. Les dice, señores trabajadores, ustedes tienen la razón. El patrono está obteniendo ganancias millonarias de la empresa y no les quiere aumentar nada. Así que yo condeno al patrono para que les aumente tal porcentaje. Declaro la huelga justa. Y todos los que no trabajaron durante la huelga, el patrono les tiene que pagar. Entonces, ahí es en donde se da la suspensión colectiva parcial, porque el trabajador no trabajó durante el tiempo en que holgó, en el que paralizó la empresa, pero ahora el patrono, por orden judicial, le tiene que pagar el salario. Entonces ahí se da la suspensión colectiva, ¿verdad? Veamos también en este caso, cuando tenemos la suspensión colectiva parcial en su segunda modalidad, cuando el trabajador trabaja, pero el patrono no le paga, no le paga. Entonces, este ejemplo es un poquito difícil, pero vamos a tratar de construirlo, ¿verdad? Veamos que los 100 de 100 trabajadores vienen trabajando normalmente y el patrono les está pagando. Pero llega el periodo de suspensión, ¿ya? Y resulta que
los trabajadores están trabajando, pero el patrono no les paga. Vamos a suponer que 75, vamos a suponer que 100 de 100 trabajadores trabajan, pero el patrono no les paga. Este es el caso, uno de los casos se da cuando cuando se da la huelga, en el mismo caso, cuando se da la huelga. Resulta que cuando se da la huelga, hay trabajadores que no trabajan. Y entonces, el patrono les tiene que pagar si es que declaran la huelga justa. Pero ellos no trabajaron. Pero hay trabajadores que sí trabajan. O sea, pudiendo no trabajar, trabajan. Entonces, la ley dice que les tienen que pagar doble, ¿ya? Porque no pudiendo trabajar, trabajaron. Y ganaron la huelga, porque la declararon justa, entonces les pagan doble. En el ejemplo que creo que encaja acá, porque es un poquito difícil, sinceramente, encontrar un ejemplo de esta modalidad, se da cuando el trabajador que pudo no haber trabajado, por ejemplo, 75 de 100 trabajadores pudieron no haber trabajado, pero sí trabajaron. Entonces les toca salario doble, pero perdieron la huelga. Perdieron la huelga. Entonces el patrono solo les debe de pagar un salario, no doble. Entonces, buscando un ejemplo, creo que este es el que más se acerca a la idea. Sinceramente es el que más se acerca a la idea, ¿ya? Porque es un poquito difícil encontrar un ejemplo que se dé en esta modalidad. Entonces, puede ser que si los trabajadores que pudieron descansar por la huelga trabajaron, pero pierden la huelga porque la declara el juez injusta, entonces el patrono solo les va a pagar un salario, no dos. Entonces, aquí podríamos pensar de que los trabajadores sí trabajaron y teniendo derecho a salario doble, ya no tienen ese derecho, sino que solo tienen un salario normal, ¿verdad? O sea que no paga el patrono el segundo salario, habiendo trabajado los trabajadores. Y puede ser que en este caso, pues, el patrono los reciba nuevamente y el trabajador continúe trabajando, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la otra y última modalidad, que es la de la suspensión colectiva total. En este caso, los trabajadores están trabajando normalmente y el patrono les está pagando normalmente, pero llega el periodo de suspensión colectiva, en donde los trabajadores no trabajan y el patrono no les paga. Entonces, en este caso, recuérdense que por la misma causa se debe de afectar la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo. ¿Ya? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Los trabajadores recibieron autorización para holgar y ellos holgaron, paralizaron la empresa. Y resulta que el patrono ganó el proceso colectivo porque declararon injusta la huelga. Vino el juez, dijo, miren, ustedes paralizaron la empresa exigiéndole al patrono que les aumente el salario, pero el pobre patrono no tiene dinero. Ya revisamos las cuentas y pues él no tiene las ganancias suficientes como para aumentarlas. Así que
la huelga es injusta. El patrón no tiene por qué estarles aumentando salario porque no hay dinero. La gallina no pone suficientes huevos de oro para aumentarles, así que la huelga es injusta. Y los que quieran regresan a trabajar, si es que los recibe el patrón. Entonces resulta que los trabajadores no trabajaron y el patrono no tiene la obligación de pagarles, es decir, que no les paga. Pero como el patrono pues es buena gente, los recibe nuevamente y continúa la relación de trabajo. Pero como el patrono ganó el proceso colectivo porque declararon injusta la huelga, los trabajadores no trabajaron, pero el patrono tampoco les pagó ese tiempo que holgaron. Entonces, ahí es en donde se da la suspensión colectiva total. No trabajaron los huelgueros, pero el patrono tampoco les pagó. Y continuaron después porque regresaron a su trabajo y el patrono los recibió. Porque en este caso, el patrono, según lo establece la ley, los puede despedir. Pero el patrono es buena gente y los recibe, ¿verdad? Entonces les dice, miren, ustedes que holgaron, los voy a recibir, pero no les voy a pagar el tiempo que no trabajaron para que escarmienten. Y los trabajadores, pues, aceptan y regresan al trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Pero también tenemos el ejemplo reciente el año pasado que vamos a revisar en la ley y en los acuerdos ministeriales, en donde patronos y trabajadores, a raíz del tema de la pandemia, pues estaban autorizados a suspender totalmente sus contratos de trabajo de forma colectiva, por acuerdo entre ellos. En primer lugar, porque el patrono no estaba produciendo para poder pagarle a todos los trabajadores. Por ejemplo, de 100 trabajadores, pues no le podía pagar a los 100, pero sí a 25 para mantener a flote la empresa. Entonces tenía que acordar con 75 para suspender mientras pasaba la crisis. Pero el patrono tampoco quería perder a esos trabajadores que pues eran muy valiosos para la empresa. Y los trabajadores pues tampoco querían perder un trabajo porque la crisis era complicada. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social permitió que que acordaran patronos y trabajadores con todos los trabajadores o con la mayoría de trabajadores suspensiones colectivas totales, con la anuencia o colaboración del Ministerio de Trabajo. Y al pasar la crisis, pues entonces los trabajadores iban a regresar a trabajar ya de manera normal, ¿verdad? Entonces, este acuerdo ministerial, pues nos regula ese tema. Y ese es otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, repasemos así rápidamente este acuerdo ministerial. Hasta ahí subrayado solo vamos a ver las ideas más importantes, ya ustedes lo revisan despacio, ¿verdad? Dice que que hay un estado de calamidad por 30 días, ¿verdad? En todo el territorio nacional a consecuencia de la pandemia COVID-19. Esa es la primera idea. Que se realizó la exhortación a los empleadores o trabajadores y organizaciones sindicales a efectuar suspensión de contratos de trabajo en la modalidad y forma y tiempo que cada situación individual o colectiva merite, dice. O sea que el Ministerio de Trabajo, a raíz de la pandemia, exhortó o motivó o recomendó para paliar un poco la crisis que patronos y trabajadores utilizaran estas modalidades de suspensiones individuales, es decir, agarrar a cada trabajador uno por uno, o de forma colectiva. Al decir de forma colectiva es 75 o 60 de 100 o 100 de 100, ¿ya? No sé si me doy a entender. Bueno, si no, por favor pregunte, porque esto tiene que quedar claro. Recuérdense que yo ya me evalué y el que va a estar enfrente del examinador va a ser usted. Así que debe de llegar lo mejor preparado posible. Así que pregunte si no me doy a entender. Veamos la otra idea.
que el Estado debe crear mecanismos digitales que permitan facilitar, llevar el control y el registro, así como la autorización de suspensiones de contratos de trabajo. Entonces, el ministerio exhorta a los patronos y trabajadores a que acuerden suspensiones individuales y colectivas. En las colectivas y individuales, parciales o totales, y que además lo reporten al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿ya? Para que el ministerio, pues, pueda tener el control de esas suspensiones. Entonces, para los beneficios que fueron estipulados para esos efectos. Entonces, aquí veamos la parte considerativa. Bueno, ahora veamos ya propiamente la regulación. Veamos el artículo 1. Dice, el estado de calamidad decretado por el Congreso y previa propuesta del Ejecutivo amerita este acuerdo ministerial, dice, que es temporal y de aplicación exclusiva mientras persistan la pandemia, ¿verdad? Y dice que operará como causas de suspensión individual total o suspensión colectiva total, dice, en los términos que establecen los artículos 65, 68 y 71 del Código de Trabajo, ¿ya? Entonces aquí el ministerio no los estaba obligando a la suspensión total, pero sí los estaba exhortando a que se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Bueno, se crea en forma especial y extraordinaria por la situación de la pandemia el procedimiento electrónico para registrar las suspensiones colectivas de contratos de trabajo ante la inspección de trabajo. Es decir que, según este acuerdo ministerial, solo se iban a reportar las suspensiones colectivas, es decir, aquellas que afectaran a la mayoría o a la totalidad de trabajadores, ¿ya? No tanto así las suspensiones individuales. Repasemos solo para efectos de tener ideas claras, ¿verdad? El procedimiento de registro y autorización de suspensiones de trabajo. La solicitud deberá hacerse de forma electrónica en el formulario. El patrono debe de indicar el registro de una suspensión individual total, o sea, el acuerdo entre un trabajador y un patrono para que el trabajador no trabaje ni el patrono le pague mientras dure la pandemia. Pero cuando termine, pues él puede retomar su trabajo y el patrono pagarle, ¿verdad? O autorización para la suspensión colectiva total. 75 de 100 trabajadores se ponen de acuerdo con el patrono para no trabajar durante la pandemia, pero van a retomar su trabajo después. Y el patrono, no les va a pagar mientras dure la pandemia. Entonces, estas dos clases de suspensión individual total y colectiva total estaban sujetas a este procedimiento, ¿verdad? Y había que presentar una serie de documentos mínimos, ¿verdad? Al final, veamos la suspensión individual de contratos de trabajo. Este tipo de suspensión deberá ser informada a la inspección, lo cual no constituye ninguna clase de convalidación del acuerdo celebrado. El personal de la Inspección General de Trabajo podrá efectuar las visitas a la empresa o lugares de trabajo cuando las circunstancias así lo ameriten. Si no hubieren deficiencias que corregir, entonces, pues lo va a convalidar el Ministerio de Trabajo. Este acuerdo ministerial tiene muchos detalles, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos es que cómo la crisis de la sanitaria que estamos viviendo, pues habilitó para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exhortara, permitiera, convalidara y controlara, así como fiscalizara el acuerdo entre patronos y trabajadores para generar suspensiones individuales totales acordadas, ¿verdad? O suspensiones colectivas totales acordadas, ¿verdad? Y pues el ministerio pues asumió aquí la
el protagonismo que debe de asumir, ¿verdad? Bueno, este decreto 1320, que es la ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19, es coherente con este tipo de suspensiones. Entonces dice Fondo para la Protección del Empleo. Se crea este fondo con el objetivo de apoyar a los trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo de conformidad con la legislación laboral y como consecuencia del estado de calamidad establecido por el organismo ejecutivo debidamente ratificado, así como por las disposiciones presidenciales y órdenes de estricto cumplimiento, hayan sido objeto de suspensiones. Entonces, todos aquellos trabajadores que acordaron con el patrono una suspensión individual total o una suspensión colectiva total, pues tendrían que haber sido beneficiados por este fondo, con el objeto de suspensión debidamente autorizada, pero debía de estar autorizada por el Ministerio de Trabajo. Este fondo será administrado por el crédito hipotecario, ¿ya? Y una serie de lineamientos. El fondo se constituirá por 2,000 millones de quetzales que podrán ser otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto de 75 quetzales diarios por trabajador, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que el patrono, pues por la crisis, su empresa no producía. Acordó con el trabajador, que el trabajador no trabajaba, el patrono no le tenía que pagar, pero que al terminar la crisis iba a regresar a trabajar. Y entonces el trabajador dice, bueno, ¿yo con qué voy a comer? Entonces el Estado viene y le dice, bueno, si usted sigue su procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, yo le voy a dar 75 quetzales diarios como apoyo de solidaridad del Estado y del pueblo guatemalteco a su necesidad. Y de esta manera, pues, se utilizaron esas figuras. Veamos cómo se utilizan esas figuras, ¿ya? Yo me imagino que los abogados, asesores de empresas, pues, tuvieron bonitos ingresos, ¿verdad? A raíz de esto, porque esto vino a beneficiar a los empresarios para no perder a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, por favor, analicemos eso. Aquí, pues, les estoy dando rápidamente algunos pantallazos de cómo se trabajó esto en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que todavía se tiene sus secuelas, ¿verdad? Cómo se solicita una suspensión de contrato de trabajo. Dice, Fondo de Protección del Empleo 1320 es este, ¿ve? O sea que este decreto 1320 está conectado directamente con este acuerdo ministerial 140-2020, ¿verdad? Entonces, por este acuerdo ministerial se regula la forma en la que se deben de realizar la suspensión individual total y la suspensión colectiva total. Y el decreto lo que crea es el fondo, el pisto, para darle a cada uno de los trabajadores 75 quetzales diarios, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que debemos de ir analizando por acá, ¿verdad? Bueno, ya vamos a finalizar. Bueno, veamos por referencia, ¿verdad? Para tener clara la idea, cómo se debía de solicitar la suspensión del contrato de trabajo, que esto conviene al patrono y al trabajador, ¿verdad? Para obtener el fondo para la protección del empleo. Dice, la solicitud debe de ingresar el empleador o representante legal al Ministerio de Economía. El Ministerio de Trabajo autoriza y envía el expediente al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía verifica toda la información. El viceministerio correspondiente de Economía define el monto a pagar y emitirá la autorización de pago a través de resolución, obviamente a favor de los trabajadores. Remite la autorización al Crédito Hipotecario Nacional para que el crédito hipotecario pues sea el que directamente le entregue el pago a los trabajadores. Entonces, en términos generales, ¿cuál era el procedimiento? El patrono debía de acordar con sus trabajadores la suspensión total, ya sea individual o colectiva. Ya amarrado ese acuerdo, debía de dirigirse al Ministerio de Trabajo a reportar esas suspensiones. Bueno, ya autorizadas las suspensiones individuales o colectivas,
Entonces, el caso se trasladaba al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía pues diera la autorización para que el banco, el Crédito Hipotecario Nacional, le acreditara el dinero a cada uno de los trabajadores. Entonces, en este caso, debía de existir organización, patronos y trabajadores, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Economía y Crédito Hipotecario Nacional. O sea, 4 actores, 4 protagonistas para que el trabajador pudiera recibir esos 75 quetzales y luego de finalizada la crisis, pues regresar a su trabajo, ¿verdad? Pues entonces, veamos pues de que estas figuras fueron utilizadas eh, en, se están utilizando en esta crisis, ¿verdad? Bueno, por aquí hay un videíto, según me indica la diapositiva. Entonces lo vamos a ubicar para tratar de ver cómo está el asunto acá. Vamos a ver, permítame, no me tienen mucha presión, permítame videos. Vamos a ver, permítame, ¿cómo interrogar? Ahorita vamos, permítame, compañero. Permítanme, compañeritos, ahorita vamos a ver cómo interrogar. Aquí está. Disculpe, ahorita el DJ se tardó un poco, pero ya lo tenemos aquí en orden. Vamos a ver un videito así rápido para poder tener mayor claridad, ¿verdad? Procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensión de contratos de trabajo. El procedimiento de suspensión es de carácter extraordinario, como medida de emergencia para atender los efectos producidos por el estado de calamidad, de conformidad con el Código de Trabajo y las disposiciones presidenciales. ¿Qué tipo de suspensión de contratos de trabajo? ¿Escuchan el audio y ven el video, compañeros? Sí, Se escucha. Sí, licenciado. Ok, esto es cortito, es de 4 minutitos. Procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensión de contratos de trabajo. El procedimiento de suspensión es de carácter extraordinario, como medida de emergencia para atender los efectos producidos por el estado de calamidad, de conformidad con el Código de Trabajo y las disposiciones presidenciales. ¿Qué tipo de suspensión de contratos de trabajo conoce el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Suspensión individual total. Aplica a trabajadores específicos cuando no constituya la mayoría o su totalidad, para lo cual se debe adjuntar el convenio suscrito entre las partes. Suspensión colectiva total. Aplica cuando es la mayoría, la mitad más uno o la totalidad de los trabajadores de una entidad. ¿Cómo se solicita una suspensión de contrato de trabajo durante la emergencia por COVID-19? La solicitud la debe hacer el empleador ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social vía electrónica en www.mintrabajo.gov.gt. Para efectuar el trámite, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 140-2020 y en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los documentos que debe adjuntar en formato PDF son 5. Formulario de solicitud lleno y firmado por el patrono individual o representante legal. En la solicitud se deberá describir el nombre de los trabajadores, objeto de la suspensión, código único de identificación, número de cuenta bancaria y o número de teléfono celular, cargo o actividad que desempeña
y la fecha en que fue o será suspendido el contrato de trabajo según el caso. Advertencia. El formato Excel para ingresar los datos de los trabajadores se debe descargar en www.mintrabajo.gov.gt y no puede ser modificado. Documento de identificación del patrono individual y del representante legal, así como acreditar legalmente la personería de este último. Número de inscripción patronal ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como la última planilla reportada y pagada cuando aplique. Aclaración. En el caso de que sean más de 3 trabajadores. En el caso de los patronos que tengan menos de 3 trabajadores, deberán informar el nombre, código único de identificación del documento personal de identificación y el salario completo de sus trabajadores. Aclaración. Incluir informe del empleador de 2019, presentado en enero o febrero del 2020 y o contratos de trabajo debidamente registrados. Para subir de forma correcta los documentos al sistema, debe incluir el NIT de la entidad sin guión. Luego escriba guión medio y nombre del documento. Y por último, punto PDF. Ejemplo. 31 34 89 76-rtu.pdf. La Inspección General de Trabajo emitirá previos, denegatoria o autorización, la cual se notificará vía electrónica al empleador. Si su formulario o la documentación presenta deficiencias subsanables, la Inspección General de Trabajo lo notificará al patrono vía electrónica, fijándole para el efecto un plazo de 2 días hábiles para corregirlas por la misma vía. Vencido dicho plazo, se tendrá por abandonada la gestión de autorización de suspensión colectiva de los contratos de trabajo y deberá iniciar una nueva solicitud si lo desea. Todas las gestiones serán notificadas por vía electrónica en el correo o casillero electrónico que el patrono indique dentro del formulario o solicitud respectiva. Observaciones. El contrato de una mujer en estado de embarazo no puede ser suspendido. Asegúrese de que el correo electrónico que adjunte a la solicitud esté vigente y escrito de forma correcta. El patrono o, en su caso, el representante legal son estrictamente responsables de la legalidad y legitimidad de los documentos que se adjuntan en formato electrónico, así como de la veracidad de los hechos que declaran en el formulario electrónico y en la solicitud de suspensión de contratos de trabajo. Concluido este proceso, el empleador o representante legal de la empresa debe ingresar a la plataforma del sitio web mineco.gov.gt. El Ministerio de Economía emitirá la autorización para el pago del beneficio económico del Fondo para la Protección del Empleo. Juntos saldremos adelante, unidos contra el coronavirus. Para saber más del Ministerio de Trabajo, sigue nuestras redes sociales. Bien, compañeros, entonces ahí pudieron ustedes observar la utilidad que tiene este tema de la suspensión individual y la suspensión colectiva, ¿verdad? Aquí en la modalidad de suspensión de contratos de trabajo que se utilizó para el tema de la pandemia es, como lo podemos observar acá, la suspensión, aquí, veamos, regresemos a nuestro esquema original. Suspensión individual total, donde patronos y trabajadores acordaron este tipo de suspensión. Y suspensión colectiva total, esta. Entonces, aquí fue lo que se utilizó, ¿verdad? Entonces, fueron estas dos modalidades. Vamos a ver, aquí hay un pequeño error. Suspensión del contrato individual. Suspensión del contrato individual, sí es correcto. Suspensión individual. Entonces, la suspensión que se utilizó acá fue en esta modalidad total. Acuerdo entre patronos y trabajadores. Bueno,
Entonces, en relación a este tema, por favor, me revisan los artículos ahí en el Código de Trabajo. Allí están con mayor especificación, pero recordemos los ejemplos que les di para que de esa manera, pues, sea un poquito más sencilla la comprensión del tema. Bueno, ahora vamos a ver el otro tema que es sumamente importante también, ¿verdad? Que es el de la terminación. El de la terminación. Y para el efecto, pues aquí les tengo unas diapositivas para poder ilustrarles este tema, ¿verdad? Esta es una diapositiva general en donde se pretende crear un marco, ¿verdad? Un marco y de ahí se va a derivar todo lo demás. De ahí tenemos ya directamente todas las formas de terminación y algunos detalles que vamos a ir viendo, ¿verdad? Sobre todo los efectos, Esto es lo que me interesa bastante, ¿verdad? Los efectos, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver enseguida. Si no, pues lo culminamos en la próxima sesión. La suspensión es diferente a la terminación del contrato individual de trabajo. Ya vimos el esquema, ejemplos, etc. La suspensión del contrato individual tiene muchas variantes y, como ya vimos, tiene algunos efectos específicos. La terminación también tiene sus propias características, tiene sus propios efectos y tiene sus propias variantes. Lo que tiene la terminación es de que es una constante en la oficina del abogado laboralista, ¿verdad? Porque, pues, constantemente hay terminaciones de contratos de trabajo. Bueno, veamos, por favor, que el contrato es un pacto, ¿verdad? Es un acuerdo. Y el trabajador empieza a trabajar, se perfecciona el contrato y existe el contrato individual. Entonces, el trabajador trabaja y el patrono le paga. Y aquí tenemos esta flecha delineada con azul, en donde dice que el contrato está vigente. Patronos y trabajadores cumplen con sus obligaciones, todas, ¿verdad? Y se espera que así continúen por mucho tiempo. Pero resulta que pasa algo, ¿ya? Que termina el contrato de trabajo. Entonces, eso que sucede y que es causa del efecto, que el efecto es la terminación, es lo que conocemos como causa de terminación del contrato de trabajo, que está aquí en la flecha anaranjada. Y esta causa de terminación puede ser de la más diversa posibilidad. Puede ser porque el patrono despida directamente al trabajador, como decimos comúnmente, lo eche, ¿verdad? De la empresa. O puede ser también que el trabajador decida el despido indirecto, es decir, que el trabajador se vaya de la empresa. Puede ser que el patrono muera, puede ser que el trabajador sea el que fallezca, porque recuerde que el trabajador debe de prestar el trabajo de manera personal. Esa actividad es indelegable. Puede ser también que el trabajador abandone el trabajo, o puede ser que se pongan de acuerdo, puede ser que el trabajador se enferme, puede ser que tenga un accidente. O sea, hay muchas causas de terminación. Hay muchas causas de terminación. ¿Por qué? Pero lo que sí es cierto es de que esa causa de terminación
porque el patrono decide despedir al trabajador o el trabajador decide irse de la empresa, tiene un efecto, que es la terminación. Por eso les puse aquí como un estallido de una bomba, porque el contrato termina. Y entonces, el primer efecto de este fenómeno de causa y efecto, el primer efecto es que el contrato termina. Ahí se queda, ya murió el contrato. Se dejan de producir nuevas obligaciones. Ya el trabajador ya no tiene la obligación de ir a trabajar al día siguiente, ni el patrón tiene la obligación de pagarle el día siguiente en adelante. Pero se deben de cumplir todas las obligaciones que ya se habían producido y que normalmente son obligaciones a cargo de el patrón. Eso no exime al trabajador que tenga alguna obligacioncita por ahí de forma excepcional. Entonces, vamos a suponer que el trabajador trabajó 10 años con el empleador, 10 años. Pero el 30 de diciembre, el patrono le dice, este 30 de diciembre le dice que lo despide, que ya no regrese, que ya no quiere que regrese a la empresa, que lo despide. Entonces el trabajador ya no tiene la obligación de llegar el 2 de enero a trabajar, ni el patrono tiene la obligación de pagarle del 1 de enero en adelante. Pero todo lo que se haya producido del 30 de diciembre para atrás, los 10 años que él trabajó, el patrono los debe de cumplir. Debe de pagar todos los salarios por jornada ordinaria y jornada extraordinaria, jornada ordinaria y jornada extraordinaria. Debe de pagar el patrono al trabajador todo lo relativo a la bonificación incentivo, el bono 14, que es la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el aguinaldo, las vacaciones. También, independientemente de cuál sea la causa, el patrono le debe de dar un certificado de terminación o de expiración de contrato de trabajo. Entonces, estas obligaciones del patrono son fijas. Discúlpeme que se lo diga en estos términos, pero estas obligaciones no se las puede quitar de encima el patrón. Estas se las debe de pagar, aún así el trabajador haya tenido la culpa del despido. Pero lo que se puede discutir es si el trabajador tiene derecho a la indemnización por tiempo servido. Esto va a depender si el patrono tiene la razón en el despido, el trabajador pierde la indemnización. Pero si es el trabajador el que tiene la razón o el patrono no prueba la justificación del despido, entonces el trabajador tiene derecho a la indemnización. Puede ser que hayan otras indemnizaciones, como el tiempo en el que tardó el juicio, como lo vamos a ver más adelante. Ese es el 3.9. El 3.8, cualquier otro tipo de indemnización y las costas judiciales. Entonces, esto es lo que todavía queda pendiente, lo que está con rojo, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. Esto es lo que queda pendiente de discutir. Si el trabajador tiene derecho o no, o como es lo mismo, si el patrón no tiene la obligación o no de pagar. Pero lo que está con negro, del 3.1 al 3.6, esas obligaciones no se las quita el patrón, pero en relación al tiempo en que el trabajador efectivamente trabajó. Entonces, por favor, lo que necesito es que tengan esta idea general, porque es muy importante. Puede ser de que, vamos a suponer que en octubre el trabajador es un poco tentón y se puso a tocar ahí una escultura del patrono y la quebró. Y resulta que esa escultura vale 50,000 quetzales. Y que el trabajador, pues, la está pagando por abonos.
Pero en diciembre, el 30 de diciembre, termina la relación de trabajo. Entonces, si el trabajador tiene esa deuda con el patrono, entonces debe de cumplirla, ¿verdad? Debe de cumplirla. Esa sí no es negociable. Y así puede ser que el trabajador tenga algunas otras obligaciones. Pero normalmente es el patrono el que debe de cumplir con las obligaciones del 3.1 al 3.6 fijo, y lo que se puede discutir, ya sea en un proceso de conciliación entre patrono y trabajador o bien en un juicio, son los pagos del 3.7 al 3.10, ¿ya? Entonces, por favor, ahí sí deben de estar bien ubicados. Diferenciar entre suspensión del contrato individual y terminación. Eso es lo primero. Para eso está aquel cuadrito que analizamos la semana pasada y que repasamos rápido hoy, ¿verdad? Y hay que ponerle atención. Ver las causas y los efectos de la suspensión, y ahora en esta diapositiva ver cómo opera la terminación del contrato. Cómo aparece una causa, un misil que explota y termina el contrato de trabajo. Pero eso produce efectos. Produce efectos. Y podemos mencionar inicialmente estos tres. Y el tercero, pues, del cual se derivan sobre todo una serie de obligaciones a cargo de el patrono, normalmente. Pero eso no quiere decir que el trabajador, en un caso concreto, no vaya a tener ciertas obligaciones. ¿Y para eso qué me va a servir? Eso no, yo no voy a ganar nada. Imagínense que sea un trabajador que gane 10,000 quetzales mensuales y tenga 30 años ya trabajando en la empresa y vaya a reclamar su indemnización. Imagínense que pues el abogado gana el juicio ordinario y condenan al patrono a pagar 30 años de indemnización, 10 años, o sea, 10,000 quetzales por cada año. Entonces, solo ahí estamos con 300,000 quetzales. Y usted le va a cobrar el 25%. ¿Cuál será el 25% de 300,000? Son 75,000 quetzales. Más todos estos pushitos que se van juntando aquí de salarios no pagados, bonificación incentivo no pagado, bonificación anual, aguinaldo, vacaciones. Entonces, ya viendo esto de esta manera, pues puede generar honorarios dignos, honorarios significativos, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, este es el esquema general. Pero esto es más complejo, ¿verdad? Esto es más complejo. Si solo fuera esto, estudiar Derecho de Trabajo en la U sería de ir un día, ¿verdad? Y con eso cabal. Esto es más complejo. Las causas de terminación pueden ser diversas, son muchas. Y de cada causa debemos de determinar que el primer efecto es la terminación del contrato individual de trabajo, que no se producen nuevas obligaciones. Pero hay que ver en qué casos el patrono debe de pagar la indemnización y en cuáles no. En qué casos debe de pagar indemnización por juicio o en qué casos debe de pagar costas, o inclusive en qué casos el trabajador le debe de pagar al patrono, perdón, el trabajador al patrono. Por ejemplo, en el caso del abandono de trabajo, ¿verdad? Entonces, el patrono tiene el derecho de pagar, perdón, de cobrar el preaviso. Pero yo nunca he visto un proceso en donde el patrono demande al trabajador. Sí, lo que pasa que en la realidad es muy difícil que un patrono demande al trabajador. Pero eso no quiere decir que la ley no lo regule. O sea, la ley regula que si el trabajador abandona el trabajo, es decir, no llega el lunes, no llega el martes y no avisa, y nunca más se apareció, entonces el patrono en este caso puede demandar al trabajador por abandono y cobrarle el preaviso
y cobrarle los daños y perjuicios que le haya causado. Vamos a suponer que el patrono tiene a un cocinero estrella, al cocinero capitán, que ya lleva 10 años ya trabajando en la empresa, en el restaurante, y que el lunes deben de servir muchos desayunos y que el patrono va a obtener buenas ganancias ahí. Pero resulta que al dichoso cocinero estrella no llegó, simplemente no llegó a dirigir al equipo de cocineros para servir los desayunos, y resulta que el patrono pues ya no los pudo servir y perdió ese negocio. Todo porque el famoso capitán de cocineros no llegó y nunca más se apareció. Y después el patrono se enteró que ese lunes había empezado a trabajar con la competencia en donde le están pagando más. Entonces, en este caso, el patrono, el primer patrono, puede demandar a ese cocinero por abandono de trabajo y le puede cobrar el preaviso porque le tuvo que haber avisado con cierto tiempo. Hay un parámetro ahí para dar el aviso. Obviamente, entre más tiempo haya trabajado un trabajador con el patrono, pues con mayor anticipación debe de dar el preaviso, el aviso de que se va, ¿verdad? Entre menos tiempo lleva de trabajar, menos tiempo tiene para poder avisar, pero debe de avisar. Pero resulta que este cocinero se fue de la nada y con la competencia y todo lo que pasó. Entonces el primer patrono ahora puede demandarlo por abandono de trabajo, cobrarle el preaviso y los daños y perjuicios que le causó. ¿Ya? Lo que sucede es que los patronos no demandan, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Entonces, eso es lo que debemos de ir viendo en las causas de terminación, que son muchas. Y debemos de ver en cada caso, sobre todo, cuando el patrono o el trabajador deben de pagar indemnización o cuáles son esos efectos, ¿verdad? Entonces, cuando llegue un caso a su oficina, usted va a determinar cuál es la causal y va a establecer qué es lo que va a cobrar. Entonces, por eso es de que vamos a ver este tema, ¿verdad? Bueno, nos quedan unos minutitos nada más y vamos a repasar cuestiones generales para que en la próxima sesión finalicemos con este tema. El Código de Trabajo en el artículo 76, indica que el contrato individual de trabajo puede finalizar por voluntad del patrono o por voluntad del trabajador. Entonces, esta es la primera causa, pero esta causa tiene varias posibilidades, ¿verdad? Puede ser que también el contrato individual de trabajo finalice porque los dos se pongan de acuerdo. Los dos se ponen de acuerdo y sin pelear le ponen fin al contrato de trabajo por mutuo consentimiento. Puede ser también que el contrato de trabajo finalice por causa imputable a la otra parte, ya sea patrono o trabajador. El patrono, una de las posibilidades es que termine el contrato de trabajo echándole la culpa al trabajador. Y viene el patrono y le dice, mire, señor trabajador, venga aquí a la oficina, por favor, mire, usted es muy haragán, solo chateando se mantiene. Así que está despedido, pero es por usted, por su actitud. Entonces, en este caso, el patrono despide al trabajador echándole la culpa al trabajador. Entonces, por eso dice por causa imputable a la otra parte. Pero puede ser también, entonces en este caso estamos en el despido directo, que es el que vamos a ver con mucha precisión. El patrono le echa la culpa al trabajador y lo despide. Le dice, usted es un haragán, o usted me robó, o usted es ineficiente, o usted no cumple, o usted es irresponsable. Así que se va, lo echa. Disculpen, ¿verdad? Y aquí en la gráfica aparece cómo el patrono está despidiendo al trabajador. Despido directo. El despido indirecto. El trabajador le echa la culpa al patrono
y es el trabajador el que termina el contrato de trabajo. Entonces, a eso se le llama despido indirecto, porque el trabajador es el que se va, él es el que decide, echándole la culpa al patrono. Por ejemplo, puede decir el trabajador, no, aquí en la empresa quieren que mande correos electrónicos y no me dan internet, o no me dan computadora, o el patrono me bajó mi salario y no me avisó, o no me pagó cabal, o no me está pagando mi bono. Entonces, mejor me voy, dice el trabajador. Entonces, este trabajador viene y se va. A eso se le llama despido indirecto. Esta es otra modalidad y aquí vamos a entrar en bastantes detalles porque sí son importantes, porque eso es lo que más se da en la realidad, especialmente el despido directo. Y también el contrato individual de trabajo puede finalizar por las causas que establezca la ley. Por muerte del trabajador, dentro o fuera del trabajo, por fuerza mayor, por caso fortuito, porque el patrono sea declarado en quiebra, porque el patrono se muera, porque venció el plazo, en los casos en donde es posible respetar el plazo porque ya no continúa la actividad del patrono, por conclusión de la obra, por despido por parte del patrono por enfermedad. Puede ser de que el trabajador sí ya esté muy enfermo de un cáncer, por ejemplo, y ya le cueste mucho trabajar, entonces viene el patrono y le dice, mire, ya está usted muy enfermo, mejor ya no venga a trabajar. Lo despide, pero porque el trabajador está enfermo, o porque tiene algún padecimiento, alguna invalidez, alguna incapacidad, o porque, pues por la edad, ya no puede seguir trabajando. Entonces viene el patrono y toma la decisión de despedirlo. O puede ser que el trabajador ya no pueda seguir trabajando y se retire por enfermedad, ya no quiere, ¿verdad? Y entonces él decide, el trabajador decide irse, o porque ya no quiere seguir trabajando porque tiene algún padecimiento físico, o bien porque ya se siente cansado por la misma edad. Pero también se puede dar el caso de que el contrato de trabajo finalice porque el patrono despide al trabajador interino al regresar el titular. ¿Se recuerdan que hablamos del trabajador interino? Entonces, estas solo son algunas de las formas en las que puede finalizar el contrato de trabajo, pero esto es más complejo. Aprovechemos los últimos minutitos. El contrato de trabajo individual puede finalizar por voluntad del patrono o trabajador. Esto implica de que el patrono decide solito, que el trabajador ya no llegue a trabajar. O el trabajador decide solo, ya no quiere ir a trabajar. Pero esto va a depender del tipo de contrato. Si el contrato es por tiempo indeterminado o por plazo indeterminado, también permite algunas variantes. O si se refiere a contrato a plazo fijo, pero de los verdaderos a plazo fijo, ¿verdad? No los de plazo fijo que se convierten en indeterminados o de obra determinada que se convierte a plazo indeterminado. O sea, no, ¿verdad? Son de plazo fijo a plazo fijo. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas variantes, ¿verdad? Entonces veamos cuándo finaliza el contrato individual a plazo indeterminado, por voluntad del patrono. El patrono le dice, mire, usted va a trabajar aquí y no le vamos a poner plazo porque esta empresa es grande y nosotros vamos a operar pues por muchos años. Pero viene el patrono y decide, no, que se vaya este trabajador, que se vaya este trabajador. Entonces, eso va a depender de si el trabajador está en periodo de prueba o ya está fuera del periodo de prueba. ¿Cuál es el periodo de prueba para el trabajador en lo privado? Veamos el artículo 81. Serán 2 meses. Ya vamos a finalizar. 81. Ya les voy a mandar las diapositivas, que miren que estaba ocupadísimo y que no puedo ordenar yo a quienes se los tengo que mandar, pero
Ya lo vamos a mandar, pero usted estudie. Ya le voy a mandar el listado de leyes también. Veamos el artículo 81. En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se consideran de prueba, dice, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten periodo menor. O sea que el plazo máximo del periodo de prueba del trabajador en el sector privado es de 2 meses como máximo. Puede ser mes y medio o un mes, que eso es lo que le conviene al trabajador. Entonces, si el patrono de su propia voluntad despide al trabajador dentro del periodo de prueba, con o sin justa causa, eso tiene unos efectos. Pero si el trabajador ya superó el periodo de prueba y el patrono lo despide, eso es despido directo, que es lo que vamos a ver acá. Bueno, entonces tenemos que identificar cuál es la causa de la terminación. Y esta primera causa depende del periodo de prueba, si ya fue superado o no. Y les voy a adelantar rápidamente, ¿verdad? El patrono, según el artículo 81, durante el periodo de prueba, puede despedir al trabajador con o sin causa de su propia voluntad en el periodo de prueba, sin responsabilidad de su parte. Es decir, que el trabajador empezó a trabajar ahorita el 2 de enero, pero viene el patrón y dice, este patojo no me gusta cómo trabaja, solo chateando se mantiene. Mejor a fin de mes le decimos que ya no venga. Entonces, el patrono puede hacer eso, porque el trabajador está en periodo de prueba, 2 meses. Entonces, en el primer mes lo cortan, como decimos, ¿verdad? Entonces, el patrono le va a pagar su salario del mes de enero, su salario por jornada extraordinaria, su bonificación incentivo para trabajador privado y público, 250, la parte proporcional de su bono 14, bonificación anual, la parte proporcional a un mes de su aguinaldo y la parte proporcional a sus vacaciones. Y le va a decir, muchas gracias, pero mejor dejémoslo ahí. Ya no venga porque está en el periodo de prueba y no me gusta cómo trabaja. Ya no venga mañana 1 de febrero o pasado 1 de febrero. Y entonces viene el trabajador y dice, ¿y mi indemnización? Pues no hay indemnización porque yo tengo derecho a despedirlo sin responsabilidad de mi parte. Entonces me voy a ir a la inspección, se va a la inspección, se va al juzgado de trabajo y el juez declara sin lugar la demanda por el reclamo de la indemnización, porque el patrono está autorizado a despedir al trabajador durante el periodo de prueba sin responsabilidad de su parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en el periodo de prueba. Ahora, si el trabajador ya superó el periodo de prueba, eso quiere decir que el trabajador empezó a trabajar ahorita el 2 de enero, pasó enero y febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero el 30 de junio viene el patrono y despide al trabajador por su propia voluntad, pero el trabajador ya superó el periodo de prueba. Entonces, aquí hay efectos diferentes. Son efectos que vamos a encontrar en el despido directo. Por eso aquí les puse yo despido directo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que preguntar. Ustedes le van a decir, va a llegar un trabajador con ustedes, Lick, fíjese que me despidieron de la empresa. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Fíjese que empecé ahorita el 2 de enero. Entonces ahí, ¿qué te pagaron? Y empieza uno a revisar. No, pues aquí te pagaron bien porque no tenés derecho a indemnización. Sí, pero peleémoslo. No, yo andaba buscando otro abogado porque vamos a perder ese juicio, entonces mejor no reclamemos nada. Entonces, ese es el detalle por acá. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el contrato es a plazo indeterminado, pero es el trabajador el que se va, entonces sucede lo mismo. Porque si el trabajador está en periodo de prueba, él se puede ir libremente, sin dar ninguna explicación y sin pagar ninguna indemnización. Y siquiera ya no puede llegar, porque está en periodo de prueba. Entonces, el trabajador puede ponerle fin al contrato de trabajo sin avisar ni nada, porque está en el periodo de prueba. Ahora, si el trabajador está fuera del periodo de prueba,
Entonces, por ejemplo, el trabajador empezó a trabajar el 2 de enero y el 1 de junio le pone fin, el trabajador le pone fin al contrato de trabajo. Esto va a depender de estas circunstancias. Si el trabajador se va en junio sin justa causa o por voluntad simplemente del trabajador, el trabajador puede dar aviso o no puede dar aviso. ¿Ya? Pero cada una de estas dos situaciones tiene su consecuencia. Pero lo que debemos de identificar por el momento es que de esta forma se puede finalizar el contrato de trabajo fuera del periodo de prueba por la propia voluntad del trabajador. Pero ¿qué pasa si están fuera del periodo de prueba y el trabajador se va echándole la culpa al patrono? No es que abandone su trabajo, sino que simplemente él dice que termina el contrato de trabajo echándole la culpa al patrón. Entonces estamos aquí ante el despido indirecto, que es lo que vamos a ver aquí en la segunda opción que está aquí con azul, ¿verdad? Estas posibilidades se dan en el contrato a plazo indeterminado. Ahora, si el contrato es a plazo fijo, patronos y trabajadores pueden ponerle fin al contrato de trabajo sin justa causa, antes del vencimiento del plazo, antes. Por ejemplo, el trabajador fue contratado del 1 de junio, del 1 de enero al 30 de junio del 2021. Pero resulta que el 2 de mayo el patrono saca al trabajador o el trabajador ya no llega. Entonces, esto ocurre antes del vencimiento, porque ¿cuándo vencía el contrato de trabajo? El 30 de junio. ¿Y cuándo finalizó el trabajador este contrato de trabajo a plazo fijo? El 2 de mayo. Entonces, puede que se dé esa situación. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Eso va a depender de quién le haya puesto fin al contrato de trabajo, si el patrono o el trabajador. ¿Y qué pasa si el contrato es por obra determinada? El trabajador debe de concluir una casa, pero la deja abandonada, ya no llega a trabajar. O bien el patrono le dice que ya no llegue, antes de que el trabajador concluya la obra. Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Ahora, podríamos pensar, bueno, y si le pone fin después del plazo, ahí ya no hay contrato, entonces no se le podría poner fin a un contrato que ya terminó, ¿verdad? O de la misma forma, después de concluida la obra. Entonces, ahí ya no se le puede poner fin al contrato porque, lógico, ya no hay contrato porque ya se terminó la obra. Entonces, aquí solo estamos viendo las causas porque después tenemos que ver los efectos que producen estas posibilidades. Aquí tenemos la causa por mutuo consentimiento, en donde los dos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo ya no quiero venir a trabajar, yo tampoco quiero que vengas, así que mejor nos ponemos de acuerdo para que esto termine. Y entonces lo pueden hacer, ponerse de acuerdo y decir que el contrato ya no continúa. Y ahí tenemos por causas imputables a la otra parte. Y aquí tenemos dos modalidades, el despido directo y el despido indirecto. ¿Cuándo se da el despido directo? Cuando es el patrono, despido directo, el patrono decide terminar el contrato, echándole la culpa al patrón, al trabajador. Te despido y ya no vengas a trabajar, le pongo fin al contrato de trabajo porque venís a trabajar ebrio, porque venís siempre tarde, porque le faltaste el respeto a tus compañeras, porque me robaste dinero, porque sos un haragán, por esto, por lo otro. Entonces, el patrono decide ponerle fin al contrato de trabajo echándole la culpa al trabajador. Despido directo. Eso que les quede claro, ¿verdad? Ahora, en el despido indirecto, es el trabajador el que le pone fin al contrato de trabajo.
Entonces, el trabajador dice, no me están echando, me voy de esta empresa, ya no quiero estar acá, porque el patrono no me pagó cabal durante 3 meses, así que me voy, por culpa de él. Yo quería seguir trabajando, pero él no me paga cabal, así que mejor me voy. Y entonces se va el trabajador echándole la culpa al patrón. Entonces ahí estamos ante el despido indirecto. Pero esto tiene otras implicaciones, otras posibilidades, y de esto va a depender los efectos, porque aquí lo que básicamente se pelea es la indemnización, ¿verdad? Que es la que económicamente vale la pena. Entonces, por favor, compañeritos, si pueden ustedes ir avanzando con sus lecturas, vamos a ir encontrando acá ya los mismos cuadros, solo que un poco ya más detallados, y sobre todo aquí los efectos. ¿Qué efecto tiene cada una de estas formas de terminación del contrato de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos en el caso del despido directo, y si el juez declara sin lugar la demanda planteada por el trabajador, dice pago de salario por jornada ordinaria extraordinaria, etcétera, sin pago de indemnización. Ahora, si el juez declara con lugar la demanda, dice pago de indemnización, pago de daños y perjuicios hasta 12 meses y condena el pago de costas al patrón. Entonces aquí está con rojo cuando es el trabajador el que obtiene estos beneficios como consecuencia de estas formas de terminación. Y en lo que vamos a entrar más con detalle es al despido directo e indirecto, que es lo que seguramente les van a preguntar, ¿verdad? Y ahí pues tenemos las últimas formas de terminación, y pues esto va a depender de lo que diga la ley y quién le va a pagar al trabajador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a analizar posteriormente. Si pueden adelantar sus lecturas, les quiero agradecer. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, pues nos miramos mañana a las 9 de la mañana con Derecho Procesal Penal. Mañana vamos a estudiar la fase intermedia. Es importante que por favor atiendan la sesión porque ya vamos a entrar a cuestiones muy específicas, requisitos para la aplicación de las 10 posibilidades que tiene el Ministerio Público de concluir la investigación. Criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, acusación y solicitud de apertura a juicio, procedimiento abreviado, etcétera. Entonces, si Dios así lo permite, mañana vamos a estudiar ese tema y pues lo vamos a dejar por acá y pues pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.